hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Para los que no sepan, ahora estamos con el hermano Luis y la hermana Angélica, aquí de la iglesia. Y primero que todo le queríamos hacer la entrevista, como ya lo llevamos haciendo un par de semanas. Y primero preguntarles cómo ustedes han estado. O sea, también agradecerles por su tiempo. Pero, ¿cómo han estado? Parte tú, pues. Bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que como todos ya, un poco impacientes con esto de la cuarentena. Ya son varios meses, pero gracias a Dios bien, agradeciendo a Dios por la protección y su cuidado, ya que como saben ambos trabajamos en escuela, entonces no hemos hecho una cuarentena total, o sea, prácticamente estamos saliendo 1 o 2 veces por semana, a pesar de que un ratito igual estamos expuestos un poco a lo que está pasando, así que agradecer a Dios eso que nos ha cuidado a mis papás aquí en el negocio, y a la Gaby, que gracias a Dios ya lleva 2 años invicta sin ninguna crisis de su rodilla por la enfermedad que ella presenta. Así que hasta el momento, como decía, bien. Así eso. Claro, aquí tratando de un poco sobrellevar las responsabilidades que uno tiene tanto en el trabajo, pero también en la iglesia. Eh, Aunque nos hemos visto más agobiados con trabajo por distintas cosas, pero lo que nos conforta es que estamos en casa y estamos cuidándonos. Vemos que cada día todo esto es mucho más difícil. Hay mucha gente que está súper complicada, hay gente que está muriendo, entonces uno se da cuenta que es importante tomar medidas responsables. Entonces el estar en casa para nosotros, por ese lado, nos da tranquilidad. Bueno, como no hemos podido tener las reuniones así de cara en cara, pero igual las hemos podido tener virtualmente, me gustaría saber cómo han podido llevar a cabo el trabajo del ministerio en el hogar. Bueno, en realidad pasa por un tema particularmente en mi lado. Yo comenzaba con una clase de escuela dominical que era nueva, que era una clase de discipulado, y que no comencé por distintos motivos, además que una vez que se dio la alerta, nosotros dejamos de congregarnos físicamente, entonces desafiamos a los hermanos que tomaran este discipulado en línea. Entonces ha sido primero una instancia para tener comunión, para acercarnos un poco más a los hermanos que participan en el discipulado, que era que es parte de la escuela dominical y del ministerio de la iglesia. Entonces, obviamente todo eso conlleva un estudio, preparación de material, tener también la oportunidad de llamar a los hermanos, entrevistarlos, saber cómo están. Entonces eso también requiere mucho más trabajo. También hemos tenido que estar coordinando las reuniones los días miércoles, y sin duda requiere mucho trabajo. Por mi parte, a veces veo igual un desafío mayor, por cuanto uno debe estar preparando, por ejemplo, el estudio del día miércoles, con la misma exigencia que lo hace a lo mejor cuando predica en el púlpito mismo, dentro de la iglesia, dentro del templo, en realidad. Y no solo eso, sino que debe hacerlo con mucha responsabilidad, no diciendo de que a lo mejor en otra instancia no es así, pero piensen, por ejemplo, de que hasta hace 2 o 3 semanas atrás, las reuniones de día miércoles eran transmitidas por Facebook, entonces mucha gente estaba escuchando la palabra, mucha gente estaba escuchando el mensaje, y en realidad era sumamente relevante transmitir un mensaje claro de la palabra, y en especial del Evangelio. Entonces
había mucha responsabilidad o hay mucha responsabilidad bajo el hombro de los hermanos que están trabajando en eso, que no solo soy yo ni el pastor, sino que también los otros hermanos, así que hay, en realidad es un desafío, y sobre eso también estar preparándose. Yo durante marzo y abril, hasta hoy día, y en el mes de mayo, estoy estudiando en el seminario, entonces hoy día acabo de terminar mi última tarea del seminario, mi último ensayo, que son 3.000 palabras, 2.500 palabras, y a veces cuando uno empieza a desarrollar la temática, se da cuenta de que las palabras no son solo 2.500, sino que uno empiezan a hacer unos ensayos muy extensos. Entonces, eso requiere mucho estudio. Este periodo que estaba acá, me he leído 6 comentarios de Gálatas, así que ha sido un gran desafío. Va a ser clases de Gálatas. De Gálatas, estudiaba en la carta de Gálatas, pero profundamente. Entonces también he encontrado mucha riqueza ahí. También he estudiado escatología, también de ahí he leído 3 libros que hablan acerca de eso, y he consultado varios más. Así que ha sido por ese lado, respecto al ministerio, un tiempo que no ha sido perdido. Cualquiera podría decir que estamos relajados, pero para nosotros no. Gracias a Dios, estando en casa, hemos podido también tener este tiempo para estudiar la palabra. Por mi parte, ha sido un motivo de gratitud. Soy la única en la escuela dominical que está con clase online, así que yo doy gracias a Dios porque he visto fruto con la clase. Creció la clase, somos más ahora que cuando estamos en forma presencial, tenemos mejor asistencia, participamos más y veo cómo Dios está obrando en la vida de cada uno de mis alumnos, así que estoy agradecida. Como dice Luis, igual es un desafío, porque el hecho de que no estemos de forma presencial no significa que no desarrollemos las cosas con la misma dedicación o preocupación, porque igual es un servicio al Señor. Un desafío también en la tecnología, porque yo no soy muy tecnológica y mis niños lo saben y he tenido que aprender a ocupar muchas cosas. Así que, pero agradezco al Señor por eso, también agradezco el hecho de que tenemos devocionales en la semana con el pastor, y eso nos ha ayudado bastante a nosotros como familia, sobre todo cuando uno está ministrando en alguna cosa y a veces el cansancio o Satanás se aprovecha de nuestras debilidades para tentarnos y hacernos caer, así que doy gracias de que a pesar de que estamos en esta pandemia y se supone que estamos aislados, la tecnología nos ha permitido estar en contacto y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, recibiendo alimento y poder nosotros desarrollar nuestro ministerio. También estoy estudiando, como dice Luis, por Appen, y agradezco eso porque eso nos ha mantenido firmes. La palabra de Dios es la que nos ha sostenido y debo decir que yo, más que ver algo malo, he visto una bendición en relación a lo que es el alimento espiritual que nosotros recibimos y lo que nosotros podemos hacer hacia los demás. Bien, ahora todo lo que les voy a hacer ahora va a ser un poquito más profundo, que cada uno nos cuente su testimonio en unos breves minutos. No alcanza. ¿Ah? Yo hablo mucho, ustedes saben. ¿Y qué debe abarcar el testimonio? ¿La conversión? ¿Solo eso? O sea, sí, y también cómo ha sido su vida como creyente. Bien. No sé cuál será más largo, el tuyo o el mío. Tú hablas más bonito, así que empieza tú para que esté más... Por mi lado, bueno, debo comentarles que yo nací en un hogar cristiano. Toda mi familia, por parte de mi papá, mi mamá, mi hermano, hemos nacido bajo la instrucción del Evangelio, y sin duda fue algo que inculcó mi papá de manera muy estricta, en su forma, con su conocimiento en ese momento. Él nos enseñó, nos guió en el camino del Señor, y
yo trato de entender que todo tiene un plan. Todo tiene un plan. Yo no nací como, yo no siempre he sido bautista, pero creo que el Señor me permitió nacer en otro grupo de iglesia porque tal vez quería formar algo en mi carácter, en mi vida, que no hubiese podido desarrollar en una iglesia bautista desde un inicio. Parte por un tema netamente de cómo vivir la disciplina. Yo veo que una de las dificultades de los creyentes es que somos poco disciplinados en términos de cumplir nuestro servicio al Señor. Y una característica importante de una iglesia pentecostal, que es donde yo nací, es el compromiso de los hermanos, desde la ignorancia, sin duda, pero con mucho respeto, digamos, lo digo, pero ellos sirven y aman al Señor, y eso fue una de las cosas que yo pude aprender. Entonces, cerca de la edad de los 12 años, yo tomé conciencia de mi pecado, de mi condición delante del Señor, y entregué mi vida a Cristo. Creí en Él, y Él me dio la oportunidad de ser su hijo, acepté su llamado, y puedo decir de que Él ha guiado mis pasos hasta hoy día. Desde 12 años en adelante mi vida, bueno, desde siempre he sido guiada a la iglesia, pero 12 años he sido bien cercano a la iglesia, incluso muchas veces cuando mi papá no podía ir a la iglesia por trabajo, yo siempre tuve un interés personal en participar, en estar sirviendo al Señor. De hecho, nosotros teníamos en ese lugar reuniones de lunes a domingo. O sea, yo pasaba toda la semana en la iglesia. Día lunes, día miércoles en la reunión en el local donde vivíamos, que era un templo. Día martes, jueves, viernes, sábados, medias vigilia, domingo por la mañana, domingo mediodía, ensayo, y después por la tarde reunión nuevamente. Entonces mi vida estaba en torno a la iglesia. Y eso también me permitió aferrarme a la palabra del Señor, y cerca de los 16 años empecé a escuchar la radio BBN, ¿ya? Y poco a poco el Señor fue tomando, fue guiando mi vida al estudio de la palabra, para que cerca de los 17, 18 años ya pudiese tomar una decisión y obviamente aferrarme a la fe bíblica y tomar la decisión de salir de una iglesia pentecostal. Yo nunca, debo confesarlo, nunca hablé lengua, nunca profeticé ni dancé. Obviamente ahora entiendo por qué nunca pude, pero ya a los 18 años yo tenía, gracias a Dios, la película bien clara. Y como a los 18 años ya era mayor de edad, no, de alguna manera moral y también legal, podía desligarme un poco de mis padres, busqué una iglesia bautista. Y así llegué a los 19 años y me convertí aferrando la fe bautista hasta hoy día. Así que eso ha sido mi vida, gracias al Señor. Crecí en mi vida espiritual, fui bautizado después de 8 años como creyente, o 9 años como creyente, fui bautizado por inmersión, porque creo en el bautismo por inmersión, y yo no había sido bautizado por inmersión, y Dios me permitió formar parte de la iglesia, servir al Señor, y con 22, 23 años, fui ordenado diácono. Fui el diácono más joven de la iglesia en Pudahuel en ese entonces, hasta que Dios guió nuestros pasos también ya para llegar a la iglesia acá en Los Sierras. Por un periodo de 4 años serví como diácono en la iglesia, y ha sido una bendición servir al Señor a través de esos ministerios. Y obviamente siempre ligado a la enseñanza. Una vez que yo llegué, estudié en el instituto, después seguí estudiando la palabra, en el seminario, y hasta hoy día no ha parado, gracias al Señor.
Eso por mi parte. Un poco largo. El camino era largo. Ya, espero ser más breve. Bueno, yo no nací en un hogar de creyentes. Mi familia y yo éramos católicos. Era de la católicos bien ¿cómo es? Afiatados, de los que iban a misa, de los que tenían los santitos con la brutita en su casa. Así fue hasta que yo tenía 22 años. Bueno, durante esos 22 años tenía la misma necesidad que tiene la gente que no conoce a Cristo. Algo faltaba en mi vida y trataba de buscarla en diferentes cosas, en ser exitoso, en los amigos, en sentirme yo bien y nada lograba llenar eso que yo sentía que me faltaba. Eran cosas momentáneas, eran instantes de felicidad o de gozo que se iban. Siempre he dicho yo que quizás si hay algo en la Biblia que a mí me representa en la palabra, cuando Job habla de que de oídas había escuchado a Dios, pero que ahora lo veía, esa fue la experiencia que yo tuve a los 22 años. Toda mi vida yo había buscado algo que no sabía qué era, que no sabía que me faltaba. Hasta que un día en una reunión escuché la palabra y sentí que Dios me llamaba, que Dios me decía que estaba ahí, que me estaba esperando y que ya no tenía que seguir buscando. Y yo en ese instante fue un quiebre para mí, siempre he dicho, como que a mí me cambió el mundo totalmente. Y desde ese instante puedo decir que ahora veo a Dios en mi vida. Siento que no me falta nada y puedo ver sus promesas. Doy gracias a Dios siempre por ser su hija y por conocerle, porque toda mi vida me sentía tan vacía, como que nada me llenaba o me hacía sentir bien, y con Dios me siento que todo me sobreabunda. Entonces, por eso tengo tanto agradecimiento por la misericordia de Dios que trato de cierta forma poder, no sé, devolver algo en algo, todo lo que recibo o todo lo que siento por tenerlo en mi vida, y por eso empecé a estudiar, empecé a servir en las clases de la escuela dominical. Siempre he sido maestra de escuela dominical desde que entré. Yo me convertí un 14 de septiembre del 2003 y yo ya en octubre de ese mismo año estaba haciendo clases. Yo sé que no es lo más sabio porque yo era nueva, no tenía conocimiento, pero sentía tanto, el primer amor era tan fuerte en mí que lo empecé a hacer. Entonces ya son 17 años en el ministerio y bueno, Dios me ha ido puliendo de a poco. Por eso yo creo en Dios y en sus promesas, porque Él dice que Él no nos va a poner en nada que no podamos hacer. Y ha ido creciendo, aprendiendo su palabra. Dios me ha dado mi familia y Él ha llenado mi vida. Entonces, más que algo que yo pudiera compartir, es decir que uno debe hablar de Dios porque la gente lo necesita. Yo experimenté lo que es estar perdida y no saberlo hasta que Dios te habla. Entonces la Biblia dice que hasta que alguien no te... ¿Cómo ellos van a entender si alguien no se los cuenta? Entonces eso es una carga sobre mí y por eso también trato de enseñar y de compartir, y tal vez soy muy estricta en ciertas cosas, pero es que eso siento. Yo no quiero que gente esté como yo perdida. Estuve 22 años. Y bueno, y de ahí en adelante mi vida ha sido muy intensa. Estos 17, casi 18 años de creyente, he hecho todo lo posible que se ha podido hacer, como tratando de compensar los 22 años anteriores. Pero yo agradezco a Dios porque lo siento en mi vida y ese es mi deseo para los demás, que no solo lo escuchen, sino que lo vean y lo sientan en su vida. Eso. Bueno, como nos han contado, que desde nacimiento la hermana Angélica ha venido desde una creencia católica y el hermano Luis ha venido desde una creencia pentecostal. Si ustedes nos podrían contar cómo fue que ustedes se conocieron.
Esto es más largo todavía. Es que Primero debemos partir que nos conocimos sirviendo. Eso es lo primero que debemos partir. eso es un buen ejemplo de que ninguno estaba buscando al otro, sino que fue que la voluntad de Dios nos juntó. Esa ha sido la convicción de nosotros en nuestro matrimonio. Esa fue la convicción por la cual nosotros empezamos a orar cuando nos conocimos. Debido a todas las circunstancias, porque como ustedes saben, yo era católica, era de otra iglesia, él era pentecostal, estaba en otro lugar, y nos conocimos en un tercer lugar, que era la iglesia de Pudahuel. Yo llevaba 2 años ahí congregándome y trabajando en la escuela dominical, y él llegó al instituto satélite que había en la iglesia en ese instante. Y ahí nos conocimos, pero nosotros nos llevamos aproximadamente por 10 años. Entonces la relación que teníamos no era porque yo no participaba en los ministerios que él participaba. Más que nada eso. Claro, en realidad yo llegué ahí 19 años. Tenía 29. Claro. Y yo participaba con los jóvenes, pero Angélica ya estaba en la escuela dominical. No obstante, con el tiempo, bueno, igual participé cantando en el coro. En la primera instancia, después, pero el momento en que empezamos ya a tener como más contacto nosotros fue cuando nos acercamos a la escuela dominical. Yo le compartí a Angélica acerca de APEN, de la Alianza Pro Evangelización del Niño, y fue así como ella pudo entrar a estudiar el primer ESEN. Póngale pausa, o sea, silencio. Y bueno, compartía material, compartía ideas, algunas cosas de la escuela dominical, y con eso empezamos a tener mayor contacto poco a poco. Claro. A conversar en otra instancia aparte de lo que era la escuela el domingo. Claro. Entonces nos veíamos en las reuniones, participábamos en las actividades de los jóvenes también, en los campamentos. Claro, fue que en el campamento de verano también yo estaba a cargo de todo lo que era la proyección de música, entonces tenía que conversar con ellos para ver qué cantaban, qué especial. Entonces eso fue como dando a que estableciéramos un lazo más estrecho que el que habitualmente se tenía en la iglesia. Claro. Después empezamos a compartir mismos ideales. En realidad veíamos que por lo menos por mi parte, en la generación mía, la idea de los jóvenes era en realidad pasarlo bien jóvenes como tal, y yo siempre he sido un Él siempre ha sido así. Él tenía 19 años, es que él tenía 19 años, pero no se veía como ustedes lo ven. Siempre claro, había visto. Hoy día tengo 30 y parezco de 40. Claro, siempre era él, si estaban todos saltando, él estaba quieto. Claro. ¿Me entiende? Una cosa así. Entonces, era por un tema no solo bueno, es un tema de carácter sin duda, pero también era un tema de formación. Yo fui formado tratando de ser muy sobrio, y en realidad yo nunca fui muy chacotero ni nada, aunque tengo mi humor un poco negro, y eso lo conoce mi esposa y algunas personas en la intimidad, pero así como yo creo que también por la situación familiar, por lo que el Señor nos permitió vivir como familia antes de casarme, sin duda yo tuve que tomar distintos roles, tuve que madurar, y hay algunas etapas que yo no las extraño ni tampoco las deseo, pero creo que me las salté y bien con eso, no tengo mayor problema. Entonces, como mi generación de ese joven en ese entonces no tenía el mismo que yo quería, que era servir al Señor, prepararme, mi preocupación por aprender bien de la palabra, y con Angélica íbamos conversando y teníamos en ese sentido los mismos ideales en cuanto al servicio cristiano. Y eso poco a poco nos llevó a entender de que había algo más como en lo que el Señor quería para nosotros. Después empezamos a salir. Conocernos en otras instancias diferentes que no fuera la iglesia.
Entonces ahí nuestra relación fue más estrecha, hasta que llegó el momento en que debíamos enfrentar el tema de que nuestro sentimiento iba más allá de una mera amistad. Claro. Entonces decidimos orar, más que nada yo creo que fue por mí, porque para mí era súper difícil. O sea, para mí lo que pensaba en mi cabeza era que iban a decir los demás por la diferencia de edad. Entonces oramos nosotros durante 3 meses. Oramos al Señor para que Él nos hiciera visible que era la voluntad de Él, que nosotros estuviéramos juntos, que nos fuera abriendo puertas y mostrando que estábamos en lo correcto, porque no era un capricho de ambos el querer estar juntos, y que estábamos en su voluntad, así que durante 3 meses estuvimos en oración. Y hasta ahí no teníamos nada, no teníamos ni pololeo, Nada. Ni siquiera nos habíamos dado un beso, nada. Ni siquiera la mano, eran conversaciones. Claro, ni siquiera la mano, efectivamente, éramos amigos. Y creemos que eso es lo correcto, cuando un cristiano, un joven cristiano, está pensando a lo mejor en las parejas, en el pololeo, creo que puede equivocarse. Y creemos que antes que todo es importante ser amigos. Tampoco no hay ninguna cosa que nos apure, especialmente a los jóvenes, que les apure a tener una relación. En realidad hay que esperar el tiempo del Señor. En nosotros, gracias a Dios fue así, y tratamos de ser lo más fieles a Él, y oramos al Señor para que Él nos mostrara, confirmara, pusiera paz en nuestro corazón, para confirmar lo que realmente había. Así que una vez que tuvimos ya la confirmación, teníamos paz en nuestro corazón, hablamos con la familia, y luego después nuestro pastor. Después hablamos con el pastor en ese entonces. Y después lo hicimos público en la iglesia. Claro, y ahí comenzamos una relación formal. Un noviazgo, que creemos que es lo correcto en la fe cristiana. Nosotros no apostamos ni por el pololeo, ni por las relaciones por ahí, ni por allá. Nosotros creemos que lo correcto para los creyentes es el noviazgo. O sea, ustedes, los jóvenes o cualquiera, siendo soltero, puede tener una inclinación a sentir una atracción por otra persona y que le guste, pero creemos que lo más importante es estar seguro que es la voluntad del Señor, porque no es un buen testimonio que un día esté pololeando con una persona y luego esté con otra, ¿ya? Y era algo que yo le dije a Angélica en su momento, en mi corta edad en ese entonces. Claro, me dijo que él no iba a pololear, porque que él se iba a casar. Entonces me dijo, es que fue así, me dijo, tú estás dispuesto, que no voy a pololear. Si nosotros empezamos algo, nos vamos a casar. Entonces yo quedé así como, oremos. Oremos primero, porque es una decisión compleja. Entonces, y además que esa es la convicción, pues la convicción que uno tiene en el Señor. No es correcto, por distintos motivos. A lo mejor no es el caso de comentarlo o dar el argumento, pero creemos que por muchos motivos no creemos en los pololeos cristianos, creemos en el noviazgo cristiano, y el noviazgo cristiano es una proyección al matrimonio, y no solo pensando en las dos personas, sino pensando en Dios. Entonces, si tu relación no va a ser la que te va a conducir a acercarte al Señor, en realidad a lo mejor no es una relación sana. Entonces, así fue en nosotros, gracias al Señor. No creemos que tenemos la fórmula, por favor, no piensen eso. Pero por lo menos así fue con Dios nosotros. nos ha ido confirmando de esto, ya son 11 años, vamos a cumplir 9 años de matrimonio, y yo sigo con la firme convicción de que ha sido la voluntad de Dios, porque Él ha hecho en mí ser una mejor persona, y Él me ha acercado más a Dios todavía. No es una persona que Él me saque o me desanime en mi relación con el Señor, sino que Él me exhorta, me levanta, y Él, por eso le digo, Él hace una mejor persona de mí. Entonces, cuando Dios dice que somos un complemento, eso yo lo siento, más que sentirlo, yo lo veo. Por eso lo que nosotros podemos decirles es que ustedes tengan la convicción de que es la voluntad de Dios para su vida esa persona. Claro. Porque nosotros lo vemos así en nuestro caso. Y debe ser pensado siempre en el Señor.
Y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Nosotros estábamos sirviendo al Señor y teníamos los mismos ideales, teníamos los mismos pensamientos, la misma forma de servir, el mismo amor por el Señor. Y eso sin duda fue sumamente fuerte para unirnos. Y hoy día lo vemos en nuestra vida como matrimonio. A lo mejor Angélica dice eso acerca de mí, pero yo también lo puedo decir de ella. Si no, primero, ella ha sido una esposa que también ha mantenido nuestro hogar, porque una vez que nosotros nos casamos, yo inmediatamente el año siguiente empecé a estudiar en la universidad. Y por 5 años fue difícil para nosotros como matrimonio, porque yo trabajaba durante el día y estudiaba por la noche. Entonces, y era de lunes a sábado, y yo día de sábado tenía que ir al ensayo del coro, y después del coro tenía a los jóvenes. Y el otro día teníamos la escuela dominical en la mañana, entonces teníamos que partir temprano. Y cuando eran domingos por la tarde, teníamos que ir a la reunión. Y eso era toda nuestra semana, y nuestros primeros años de matrimonio fueron así. Pero ahí nos sosteníamos en el Señor. Angélica fue un puntal fundamental. Y hoy día, gracias a Dios, eso nos ha permitido primero que yo tenga mi trabajo, mi profesión, y que Angélica no poco a poco esté dejando de trabajar. O sea, significa que antes trabajaba toda la semana, después trabajaba solo 3 días, hoy día está trabajando solo 2 días a la semana, y eso también nos ayuda para dedicar tiempo para Gabriela. Y eso nos fortalece porque también nos permite servir al Señor. Así que mi consejo, como dice Cantares, no despierten al amor antes de tiempo, porque Dios sabe todo en su momento. Y cuando lo digo que ninguno de los dos buscábamos, es porque ni siquiera nos caíamos bien los dos, ¿me entiendes? Tenía mala. Nos teníamos mala, entonces nos peleábamos todo el rato, entonces era como, y de a poco, por eso le digo, y de a poco, cualquiera que nos hubiera visto en un inicio jamás se hubiera pensado, y de hecho nos pasó cuando nosotros lo hicimos público. Muchos nos quedaron mirando así como, ustedes dos, porque nosotros era poco probable, ¿me entiendes? Entonces yo por eso creo que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces ese es el consejo que le podemos dar. Ahora no es que tengamos la fórmula y que no hemos tenido dificultad en nuestro matrimonio. Siempre ha sido complejo el tema en el sentido de que siempre va a haber cosas que enfrentar, cosas que cambiar, cosas que crecer, pero yo veo la voluntad de Dios, que Él es el varón que yo necesitaba. ¿Quieres aportar algo más? No, en realidad, yo creo que la reflexión que hoy día tomamos, que lo hemos conversado más de alguna oportunidad, es que nos conocimos sirviendo al Señor y nuestro matrimonio ha sido en torno a servir al Señor. No tuvimos nuestro año sabático, como muchos le han dado, una vez que nos casamos. Lo primero que hicimos el domingo siguiente fue estar sirviendo al Señor. Y no hemos dejado, no hemos cesado. Dios nos ha bendecido enormemente. Para nosotros no cabe en nuestra cabeza un día domingo quedarnos hasta tarde en la cama sin ir a la iglesia. Para nosotros no cabe en nuestra cabeza salir de vacaciones y no estar pensando en la iglesia. Cuando salimos de vacaciones normalmente estamos sirviendo también. Hoy vamos a Antofagasta con mi familia y ya estamos, y si el Señor nos lleva allá, ya estamos sirviendo. Entonces, y esa es nuestra vida, y el Señor nos ha llevado por eso. Sabemos que usted, hermano Luis, canta. Esta pregunta va como dirigida a usted especialmente, que sería, ¿cuál es la trascendencia de la música en su vida? A ver, a Angélica no le gustaba que yo cantara. Por eso me caía mal. En realidad, siendo bien honesto, creo que en mi juventud, no siendo bautista aún, creo que ser parte de un grupo, del cuarteto, del coro, dirigir el coro desde los 16 años, de alguna manera motivó mi corazón para hacer
para estar cerca del Señor. A esa edad un cabro lo que único que quiere es salir con los amigos, salir para allá, andar por acá, pero en realidad lo principal para mí era estar cantando. No lo hacía tan bien, hoy día tampoco creo, pero mejor que yo. Pero sin duda mi pensamiento siempre estaba en poder alabar al Señor. Creo que mi hobby, y vamos a seguir siendo como fuera de lo normal, ¿no? Mi hobby a los 15, 16 años era estar transcribiendo partituras. Eso es lo que eso era mi hobby. En ley transcribe partituras. Yo podía estar desde las 7 de la mañana porque el computador de la casa éramos varios, entonces tenía que hacer turno. Entonces yo era el que se levantaba a las 7 de la mañana a hacer partituras. Eso es lo que yo hacía. Ese era mi hobby. Dirigiendo el coro, dirigiendo el cuarteto, después dirigiendo un grupo un cuarteto de mujeres, haciendo algunos par de arreglos, aprendiendo. Fue importante para mí porque eso me mantuvo cerca del Señor sin duda. Obviamente el Espíritu Santo, obviamente su palabra, pero también no sentirme ocupado en el Señor. Sin embargo, cuando yo ya fui obviamente madurando, a los 18 años, cuando yo ya entendía de que el lugar donde yo estaba, una iglesia pentecostal yo estaba, que no era una iglesia bíblica, o que no es una iglesia bíblica, a mí me ofrecieron distintos lugares pentecostales para ir, para dirigir el coro, para cantar en el cuarteto, para aquí, para allá. Pero en ese momento, tuve que decidir, y desde ahí en adelante aprendí algo. Puede gustarte la música, puede gustarnos cantar. A mí me gusta cantar al Señor, me gusta darle este talento al Señor y servir al Señor a través de ello. Pero si la música impide tu servicio con tus dones, de seguro tienes que elegir tus dones antes del talento. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo antes de elegir ir a cantar, dirigir u otra cosa en otra iglesia, yo tuve que partir de cero en una iglesia, pero por amor a la palabra. Cuando uno llega, obviamente si yo digo, vengo a una iglesia, nadie va a abrirle la puerta a nadie para que empiece a cantar, a dirigir un coro, nadie lo va a hacer, porque hay que conocer a la persona. Entonces, yo de alguna manera en ese entonces tuve que, voy a usar una expresión, pero no quiero que transmitirlo como algo negativo o algo que me duela, pero tuve que sacrificar el área musical o el cantar sacrificarlo para que la palabra de Dios fuera lo más importante en mí. Y con el tiempo ha sido así. En cuanto he tenido la oportunidad de cantar, en cuanto he tenido la oportunidad de participar en el grupo, en el cuarteto, en el coro, lo he hecho. Pero hay algo importante, y a lo mejor me gusta mucho, me gustaría hacerlo mucho mejor, o me gustaría hacerlo más todavía, pero si eso va a impedir que yo cumpla mi ministerio en la iglesia, tengo que decirle que no. Entonces, de seguro podría cantar todos los domingos en una iglesia distinta, en un grupo. Pero, ¿qué pasaría con mi vida espiritual y mi servicio al Señor? Entonces, ¿es importante alabar al Señor, cantarle en un grupo y todo esto que ustedes conocen? Sí, es importante. Es bonito. Es bueno. Pero para hacerlo tú tienes que ser disciplinado, porque hay que estudiar, hay que aprender, hay que leer, hay que aplicar técnica, hay que tener un ritmo de vida también adecuado, cuidar tu salud y todo eso. Y con todo eso, si eso va a sacrificar tu servicio al Señor, creo que es más importante servir con los dones que con los talentos. Solo eso. Pero sí es importante. Es importante porque creemos que hay que darle lo mejor al Señor. Y nuestra alabanza
en el estilo que nosotros hacemos, en el estilo que yo hago, procura eso, honrarle a Él. Como digo, no lo hago tan bien, podríamos hacerlo mucho mejor, pero tratamos de servir al Señor también a través de eso. Habla así porque el hermano lo reta mucho cuando canta. Mi hermano me gusta mucho, y probablemente va a escuchar o va a ver la entrevista, pero mi hermano lo único que hace es cantar, pues entonces yo no... Oh, qué feo. Pero en resumen le gusta cantar. Claro. Esa era la pregunta. Sí, me gusta cantar. No, pero era qué tan relevante era. Sí, le importa. Sí, es relevante, pero no más relevante que mi ministerio en la iglesia local. ¿Qué pasa? Es una pregunta. Eso. Ahora más para mi tía Angélica que por preguntarle sobre el trabajo con Appen. O sea, ¿qué es y qué relevancia tiene para usted y qué relevancia le da a la iglesia? Yo me siento privilegiada de que Appen esté en mi vida, porque él me abrió la mente. Como les dije, a mí me dijeron, ¿quieres hacerle clase a los niños? Y yo, ¡ya! A mí se me arrancaban los niños, no sabía cómo dar una clase, leía la Biblia a niños pequeños, que eso los aburre. Entonces yo me sentía muy desorientada. Pero seguí ministrando y haciendo cursos, leyendo cosas del computador. Y cuando Luis me habló de Appen, a mí se me abrieron los ojos así, tin, porque sentí que podía aprender. Y eso fue para mí porque ellos me enseñaron a hacer con mayor excelencia el ministerio del Señor. Me dieron las herramientas para poder utilizar mis dones de la manera que fuera fructífera para Dios. Evidentemente yo soy un mero instrumento, o sea, no se debe a mí que los niños aprendan ni nada, pero como instrumento podía ser usada por Dios. Entonces Appen me entregó la herramienta, el conocimiento, y me enseñó que mi ministerio, a pesar de que era con niños, porque yo trabajaba muchos años con niños pequeños, no significaba que yo no les tenía que dar relevancia e importancia a la palabra. Empecé a estudiar y a aprender, y eso también edificó mi vida, y aprendí algo súper importante, que para poder yo transmitir algo, yo debo reflejarlo en mi vida, yo debo aprenderlo. Si yo no soy enseñada, ¿cómo voy a poder enseñar a los demás? Y eso fue lo que Appen me enseñó. También agradezco porque eso fue una bendición en mi vida, porque también me permitió crecer y desarrollar de mejor forma lo que hago. Ahora ha ido cambiando. Hace 4 años me dieron el desafío de los adolescentes. También fue algo complejo porque había trabajado con niños toda mi vida, entonces, ¿qué voy a hacer con los grandes? Y también fue Appen, y Appen me enseñó, o me guió, me orientó para eso, para poder trabajar. Y he ido aprendiendo, y creo que el ministerio de Appen es súper importante porque ellos se preocupan por algo que nosotros a veces ignoramos. Nos preocupamos tanto de compartir la palabra con los adultos, o a veces nos obstinamos y queremos que tal persona reciba a Cristo y dejamos de ver a los niños. Y la Biblia dice que si tú no eres como un niño, no podrás entrar al cielo. Un niño está abierto, ávido a aprender, a conocer la palabra de Dios, y nuestra misión es predicar a todo el mundo. Nosotros como hombres segregamos, pero Dios no lo hace, y Appen me enseñó eso, y es un ministerio muy bonito, que está trabajando incluso ahora. Están haciendo clases online, video. El pastor Joel de Brasil es el instructor de Appen en Brasil. Entonces, también me ha permitido estrechar lazos y conocer gente maravillosa en el ministerio, que me enseña, que me comparte y me edifica. Entonces, yo más que agradecida con eso. O sea, ojalá todos fueran Appen. Todos vayan a Appen a aprender. Que en realidad, yo creo que el gran problema que coincidimos nosotros con Angélica en concluir, y es que muchas veces los hermanos, la iglesia piensa y miran menos el ministerio infantil, el ministerio con los niños, y piensan que son una guardería, y que van a cantar y que van a jugar. O que no tienen la capacidad de entender la palabra y recibir, recibir lo que es el Evangelio.
y a veces ellos están más ávidos que nosotros mismos, entonces es un ministerio muy bonito que necesita harto apoyo. Tengo la bendición y el desafío ahora de que soy aspirante instructora, aún no soy instructora, estoy aspirante. Por lo mismo estoy dando tareas, estoy en clase, todos los martes estoy en clase ahora, y todas las semanas tengo que dar mis tareas, mis evaluaciones, pero es algo muy bonito y que yo invito a todos a conocer. O sea, tú dices, ay, hay que estudiar, pero ¿sabes qué? El ser maestro implica eso. No, y a lo mejor algunas personas piensan, no, que va a aprender a pintar, va a aprender a dibujar, y en realidad el nivel que tiene Apen, hermanos, ahora que compartimos con ustedes, es un nivel realmente alto académicamente. No deja de ser menor la preparación que tiene que tener el maestro para servir en la iglesia a los niños. A veces la gente piensa, los hermanos piensan de que, ya, yo hago una lección, yo hago un coro, pero en realidad a veces cometen errores garrafales. Hemos sido, ¿cómo decirlo?, testigos de enseñanzas que no son bíblicas y que se le enseñan a los niños, y solamente porque la persona que está enseñándole a los niños no conoce la palabra, no estudia la palabra. Entonces el maestro debe saber mucho más que el niño y debe estar capacitado. Entonces aquellos que miran los ministerios infantiles como algo de bajo perfil, en realidad se equivocan. Es sumamente relevante y trascendente. Y además algo que ignoramos es que la mayor, de un 100%, aproximadamente el 30% de las personas recibe a Cristo siendo niño. Es muy poco probable que un adulto lo logre. Ahora, Dios es el que obra, Dios es el que, ¿cómo se llama? Él es el que pone a las personas y decide este es tu momento. Pero las estadísticas muestran eso y que son más ignorados, entonces yo considero que es algo importante estar preparado para lo que uno va a hacer y Apen me da las herramientas para eso. Bueno, y no sé ustedes, ustedes ven las clases que hago yo, ustedes son lo más directos. Siempre les digo a ustedes que lo que yo espero con esto es edificar su vida. Y se puede enseñar doctrina tanto a niños pequeños como a más grandes o a adolescentes. Y a veces puede ser mucho más difícil. Y puede ser más difícil, entonces Apen me enseñó eso, a abrir los ojos de la responsabilidad que yo tenía como maestro y a ver el ministerio de niños como algo importante. Eso. Gustaría, o sea, como que nos gustaría saber cómo fue que llegaron a la iglesia de Los Sierras. Porque ya ustedes venían primeramente estuvieron en la iglesia de Pudahuel, pero luego llegaron a Los Sierras. ¿Cómo fue eso? ¿El canto? Seamos sabios. En realidad, ese año que nosotros llegamos a Los Sierras, fue un año difícil para nosotros. Fue un año difícil y triste. Porque vivimos muchas cosas difíciles como familia que nos golpearon, porque ese año nosotros nos enteramos de la enfermedad de Gabriela. Ella sufre de una artritis idiopática, entonces distintas cosas, esa fue una de los motivos que nos condujo a considerar que nuestro tiempo en Pudahuel ya se había culminado. Más que nada cuestionarnos muchas cosas. Claro. Incluso el servicio, porque caímos en el error de creer que como éramos creyentes y ministrábamos y servíamos, nada podía pasar. Y culpamos muchas cosas. Y debemos decir que cuestionamos muchas cosas, incluso la soberanía y voluntad de Dios. Entonces fue un año muy complejo que nos llevó a tomar decisiones en el sentido que teníamos que crecer como familia, de forma individual,
y estar sirviendo en un lugar en que nosotros pudiéramos entregar cosas, porque donde estábamos nosotros no estábamos, ya habíamos llegado a un instante en que nuestro servicio no era el que la iglesia requería. Y se estancaba. Y se estancaba. Ahora, no con esto estamos diciendo que nos fuimos al mundo, ni pecado, no, pero... No. No. De hecho, nosotros el domingo antes estuvimos en la reunión de la iglesia en Pudahuel y a mitad de semana tomamos la decisión y al domingo siguiente ya estábamos en Los Sierra. Jamás nuestra vida ha sido una vida que ha ido en decadencia en el sentido de que hemos estado apartados para nada. Gracias al Señor, Él nos ha sostenido. Sí fue difícil enfrentar la situación de nuestra hija. Estuvimos solos, muy poco apoyo de la iglesia local en ese entonces, siendo que seguíamos sirviendo. Yo era diácono ahí, era tesorero, Angélica, directora de la escuela dominical, pero también nos vimos, como decía Angélica, estancados digámoslo así, en un servicio al cual no se le permitía seguir creciendo. En nuestra vida espiritual no podíamos seguir avanzando, estábamos estancados por distintos motivos, vimos cosas que no estábamos de acuerdo bíblicamente, y tomamos esa decisión y el Señor nos dio paz para llegar a Los Sierra. Obviamente ya en Los Sierra nosotros teníamos algunos conocidos, conocíamos al pastor, conocíamos a algunos hermanos a través del seminario, y Dios puso en nuestro corazón 2 iglesias y estuvimos orando, y cuando tuvimos que tomar la decisión, la iglesia de Los Sierra fue la que trajo más paz a nuestra vida, y es ahí como llegamos a Los Sierra, y obviamente tuvimos un periodo en el cual necesitábamos ser ministrados, necesitábamos ser edificados, necesitábamos ser restaurados también. Y aprender hartas cosas, y entender también la situación que estábamos viviendo, y entender de que Dios tenía un propósito en nuestra vida. Que uno piensa a veces que a los líderes nunca les toca, claro, pero ahí nos tocó a nosotros. Y que el servicio requería de más cosas que nosotros no estábamos entregando. Entonces, en Los Sierra hemos podido hacer eso, hemos estado creciendo como en un familia. momento también, estando ahí, viéndonos tan agobiados con actividades, y ese es un peligro, nosotros no teníamos vida familiar. Estábamos 100% involucrados en la iglesia, pero descuidábamos los aspectos más importantes que tenía que ver nuestra intimidad como familia, con Gabriela, con nosotros. Y cuando llegamos a Los Sierra, dentro de los pilares vemos que la familia es fundamental. Entonces veíamos de que la visión pastoral de la iglesia es una visión pastoral que por lo menos trae paz a nuestro corazón, y que lo vemos también desde la perspectiva bíblica. Creemos que la iglesia de Los Sierra tiene un amor por las misiones, un amor tal que nosotros no habíamos visto antes y no habíamos podido experimentar. El amor por Los Sierra, con todo, con sus pros y con sus contras. La iglesia de Los Sierra es una iglesia que tiene una estructura de liderazgo muy, muy particular, que no es, digámoslo así, autoritaria, que no es un liderazgo, como digamos, unipersonal, sino que busca el consenso, busca conciliar, busca el servicio y el trabajo de los miembros de la iglesia. Creemos que la iglesia de Los Sierra es una iglesia que en estos momentos necesita que nosotros también estemos trabajando para ella. Y eso lo vemos a través de los ministerios que el Señor nos permite ejercer. Nosotros creemos en la soberanía de Dios y creemos que Dios da dones a la iglesia, a los creyentes, y Dios nos condujo a Los Sierra porque la iglesia de Los Sierra de seguro tenía una necesidad, y hoy día la estamos trabajando, la estamos sirviendo. Como otros hermanos que han estado a lo mejor en la posición nuestra, por ejemplo, en la escuela dominical, hoy día están trabajando en otra área y de seguro lo están haciendo mucho mejor, porque
ya no tienen tanto peso en sus hombros. Y creo que mientras nos distribuimos todo el trabajo, podemos hacerlo con gozo, con alegría y para el Señor. ¿Cómo fue que se sintieron al llegar a la iglesia? Bueno, como decía Luis, encontramos primero paz que no teníamos y sentimos que, o sea, más que un sentimiento, vimos que Dios nos hablaba a través de su palabra y fuimos restaurados. Pudimos entender su voluntad, como decir, nuestros ojos fueron abiertos en ese instante y eso fue muy importante para decidirnos seguir congregándonos ahí porque vimos que Dios nos estaba llamando a ese lugar, pero a crecer nosotros para poder ayudar a los demás a crecer en el ministerio que estamos de enseñanza ahora. Pero siempre me he sentido bien, agradecida, apoyada. Yo no soy muy histriónica ni espontánea de decir las cosas, pero siento mucho amor por mi iglesia y me siento bendecida de estar ahí. Como le digo a mis alumnos, Dios dirá si debo hacerme viejita ahí en Los Sierra o Dios tiene otra cosa para mí. Pero hasta el momento siempre estaré agradecida porque Los Sierra nos recibió en un momento de dificultad para nosotros, tanto espiritual como familiar, y nos restauró y fuimos sanados y ahora nos sentimos parte de ella. Claro. Ahora entiéndase por ese momento de dificultad que vivimos, no como algo de pecado ni nada por el estilo, si en realidad era porque era un proceso difícil en nuestra vida que no estábamos viendo espiritualmente, entonces necesitábamos ser restaurados en eso. Y como dice Angélica, el pastor fue fundamental, los amigos fueron fundamentales, los hermanos fueron fundamentales para que nuestra vida se restaurara en ese sentido. Tuvimos 6 meses como a prueba y eso nos permitió también recibir, ser alimentados, hasta que el Señor después nos llamó a servirles también a ustedes. Bueno, ya para concluir la entrevista, primeramente agradecerles por el tiempo que nos pudieron dar a mí y al Juan Pablo. Agradecerles también porque responder con sí. Ya, después eso se corta. Bueno, nos gustaría si pudieran hacerle un saludo a la iglesia. Algo que quisieran decir. O algo también. Bueno, primero yo que los extraño mucho. Extraño poder estar de forma presencial, de poder tocar a mi clase, retarlos o cualquier cosa, de poder estar, de poder reírme con mis hermanas. Me hace mucha falta. Y darle las gracias por todo lo que han hecho por nosotros, porque nosotros nos sentimos acogidos y parte de la iglesia. Que estamos orando para que esta situación, de acuerdo a la voluntad de Dios, pase lo más pronto que pueda y podamos estar todos juntos. Y que a todos los amo mucho. Claro. Bueno, y decir a los hermanos que damos gracias al Señor porque hasta ahora el Señor le ha cuidado. Que esperamos reencontrarnos. Pero esperamos reencontrarnos y en cuanto a todo lo que hemos vivido, aprender distintas lecciones, y en especial el amor por la iglesia local. Creemos que es importante. Queremos motivarle a los hermanos a ser fieles al Señor, pero la fidelidad no se muestra en el hecho de ir o no ir a la iglesia. La fidelidad al Señor se manifiesta en cuánto anhelo tengo yo por poner mis dones al servicio del Señor y la iglesia local. Entonces, hermanos, les extrañamos, queremos servirles, pero ¿saben qué? Queremos que ustedes también nos sirvan a nosotros. ¿En qué sentido? En que seamos edificados a través de los dones que ustedes tienen, a través de los talentos que ustedes tienen, a través de su servicio para el Señor. Cuando
están estas situaciones así, o como yo lo he visto a veces a los líderes trabajando, a los pastores trabajando, y algunos que están ahí. Entonces queremos motivarles, hermanos, a que amen la iglesia local. Nosotros les amamos a ustedes. Nosotros, nuestro servicio para el Señor, y lo tratamos de hacer con excelencia, es para el Señor, pero para edificarlo a ustedes como el Señor nos manda por su palabra. Y nuestros dones, nuestros talentos están al servicio de ustedes. Y queremos que ustedes también tengan la misma convicción, que cuando nos reencontremos haya tanto anhelo en nuestro corazón que la obra en los Sierra crezca espiritualmente, crezca para la proclamación del Evangelio, crezca para defender nuestra fe, y crezca como ejemplo también para ustedes jóvenes, para los niños que están viendo. Nosotros queremos ser cuando vemos a Pablo hablarle acerca del discipulado a Timoteo y a la iglesia, buscaban ser imitadores. Y el discipulado es eso, es reproducir cristianos. Pero si somos malos cristianos, nos vamos a reproducir como malos cristianos. Vamos a ser malos cristianos. Entonces, cuando nosotros que estamos sirviendo, que estamos entregando nuestros dones a la iglesia, si somos irresponsables en nuestro servicio, vamos a formar creyentes irresponsables. Y eso es importante. Es importante que lo entendamos. Así que nuestro llamado, hermano, es a que nos reencontremos, que oremos al Señor para que nos reencontremos y que podamos todos servir al Señor y que ustedes también puedan ser una bendición para nosotros en el servicio, al verle a ustedes servir. Sabemos que están orando, oren por nosotros y de esa manera el Señor nos dé también la sabiduría para seguir siendo fieles. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias por considerarnos ustedes. Claro. Es un gusto verlos hacer esto y que Dios siga obrando cada vez más en su vida y verlos hacer más cosas. Así que, gracias.